Bien, vamos a empezar ahora a crear los primeros registros en las tablas, empezar a crear las primeras notas. Para esto, lo único que he hecho con relación al video anterior es crear este drop-down menú para ir agregando algunos de los links a las páginas que vamos a ir creando. Si voy al código de la vista, puedo agregar aquí un nuevo link para ir hacia la página o al formulario de creación de notas. Y esto podría quedarnos así. Cuando hagamos clic en este link crear, iremos a la ruta notes/create. Vamos aquí. Refrescamos, vamos a crear y claro, todavía no existe, así que lo siguiente es ir al archivo de rutas y crear esta ruta. Entonces vamos a ver route get notes create y esto va a apuntar hacia el notes controller, pero esta vez vamos a decir que va a apuntar al método create. Ok, y aquí es posible que nos dé un nuevo problema. Refrescamos y parece que no encontrará todavía la ruta, a pesar de que ya está creada. Y esto es porque cuando nosotros decimos /create en esta URL, Laravel lo que está tratando o lo que interpreta, por decirlo así, es que esta palabra create es un ID que pertenece al wildcard node. Por lo tanto, nunca pasa de este punto, está tratando de buscar una nota con el ID create, que claro, no existe. Así que para solucionar esto rápidamente, simplemente movemos la ruta y la ponemos encima de esta ruta de acá. Con esto vamos a refrescar y ya nos da el siguiente error, pero este error es porque no existe el método create en nuestro controlador. Así que lo siguiente es, vamos a ir hacia nodes controller y vamos a crear este método. Vamos al método create y dentro de este método vamos simplemente a retornar un view, que es el que va a contener el formulario. Y el view va a estar en nodes y vamos a ver, se va a llamar create. Por cierto, también podemos utilizar esta notación de punto en vez del slash. Y Laravel automáticamente interpreta que dentro de nodes o de la carpeta nodes debe buscar un view llamado create o show en este caso. Ok, vamos a refrescar y nos dice que la vista todavía no existe, así que vamos a crearla. Vamos a resources, views, nodes y la vista se llama create.blade.php. Ok, refrescamos y ya tenemos aquí la vista que está en blanco, así que vamos a extender de nuestro layout maestro. Ok, luego vamos a definir la sección del título. Refrescamos, crear nueva nota y finalmente vamos a la sección del contenido, content. Entonces aquí es donde vamos a empezar a crear el formulario. Tengo un snippet para crear formularios basados en Bootstrap, así que voy a utilizarlo rápidamente. Vamos a darle un poco de forma. Vamos al método post, se va a enviar por método post los datos. Ya vamos a definir luego el action. Ahora pongamos el título. Crear nueva nota. Luego vamos a ver qué campos necesitamos para crear una nota, así que vamos a revisar nuestra migración y vemos que lo que necesitamos es un título, un body o una descripción y el campo para determinar si es importante o no. Así que vamos acá y el primer campo que tenemos aquí se llamará tal vez título y vamos a ponerle como nombre el mismo nombre del campo en la base de datos, title. Placeholder. Vamos a poner escriba el título. Luego vemos que necesitamos el body, así que podemos copiar rápidamente esto, poner descripción o qué tal nota. En el nombre vamos a ponerle body y escriba la nota en el placeholder. Y vamos a hacer un cambio, esto no quiero que sea un input, quiero que sea un text area y tenemos que cerrar la etiqueta. Ok, y finalmente necesitamos un checkbox para indicar si es que la nota es importante o no es importante. Vamos a decir que cuando la nota es importante vamos a enviar un valor de 1. El nombre es important y el texto. Ok, así que veamos cómo nos quedó el formulario y tenemos aquí ya, está perfecto. El botón tenemos que cambiarle, crear. Ok, listo. Ahora lo que nos queda definir es hacia dónde se va a enviar la información de este formulario, así que vamos acá al action. ¿Qué les parece si enviamos toda esta información hacia la ruta nodes? Ahora, no hay que confundir esta ruta nodes con la que ya tenemos acá, nodes. ¿Por qué? Porque esta nodes es por método get, es una petición de tipo get, mientras que la que vamos a enviar mediante el formulario es una petición de tipo post. Así que necesitamos definir una nueva ruta para esto. Vamos a comprobarlo. Vamos a escribir aquí nota 1 y cuerpo de nota 1.
Vamos a intentar crear la nota. Por supuesto nos dice este error que es el método no es aceptado en la ruta. Es porque está intentando Laravel buscar una ruta llamada notes, pero encuentra solo una de tipo get. Y nosotros estamos enviando una petición de tipo post. Así que vamos a crear la ruta, pero esta vez va a ser una ruta de tipo post. El controlador va a ser el mismo, nodes controller, pero en esta ocasión vamos a apuntar hacia el método store, ¿ok? Vamos a ver qué nos dice acá, reenviamos y parece que cometimos un error. Sí, estábamos yendo hacia nodes create. Así que vamos a comentar esto rápidamente, vamos a regresar, a recargar, enviamos hacia nodes, no está disponible ese método, descomentamos, nuevamente reenviamos y ya pasó, ya encontró la ruta. Pero ahora tenemos este inconveniente. Dice que la página ha expirado. Es un error un poco confuso al principio si es que no sabemos qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es simple. Si vamos a la documentación de Laravel y buscamos bajo el tema CSRF, Protection, vamos a encontrarnos con esta documentación en la que nos indica que Laravel por defecto nos protege contra ataques CSRF o de sitio cruzado. Si quieren saber más acerca de qué son este tipo de ataques, pueden revisar la documentación que nos sugiere aquí. Pero básicamente es un token que nosotros debemos pasarle a Laravel para confirmar que somos usuarios bien intencionados, que no estamos suplantando a nadie. Y para que Laravel nos valide como usuarios seguros, debemos pasarle un token en todas las peticiones de tipo post, de tipo patch, put y update. ¿Cómo pasamos este token? Bueno, junto con los datos del formulario. Tenemos este helper que nos ofrece Laravel, que lo que hace es construir un input que contiene toda esta información, todo este token necesario para validarnos. Así que vamos a la vista y vamos a incluir aquí, justo cuando abrimos el formulario, este helper. Así que vamos a retornar, acá recargamos. Y si yo pongo inspeccionar elemento y vemos aquí hay un input oculto que es el que el helper ha construido y como valor tiene el token para que Laravel nos valide como usuarios seguros. Así que si nuevamente yo digo nota 1, contenido de nota 1, trato de crear, tenemos todavía un error, pero ya pasamos de este primer filtro de protección CSRF. El siguiente error nos dice que el método store no existe en el controlador, así que vamos a solucionarlo. Vamos a crear el método store, vamos acá, refrescamos y ya llegamos al método store. Tenemos la página en blanco, por supuesto, porque no hacemos nada todavía en este método. Ahora, en este método lo que debemos hacer es recibir la información del formulario y luego pasarla hacia el modelo para que lo guarde en la base de datos. ¿Cómo accedemos a la información que nos llega desde el formulario? Bueno, tenemos un helper en Laravel que es este, request. Y lo que hace este request es devolvernos una instancia de la clase o del objeto request, que es el que maneja todos los datos que llegan a través de las peticiones. Así que si yo hago un dump and die de request, podré ver la instancia del objeto que me retorna. Por cierto, para quien no sabe qué es este helper dump and die, es simplemente una forma en la que Laravel nos permite mostrar el contenido de una variable parando la ejecución de todo nuestro sistema. Entonces, si yo digo dump and die de la variable A y en A yo pongo algún contenido como 1, 2, 3, luego refresco, tengo aquí el contenido de la variable dumpeada en el navegador. Así que vamos a ver qué es lo que nos arroja cuando hacemos el dump and die de este helper request. Buscamos, reenviamos y aquí tenemos el método request, que es el que obtiene todos los datos de la petición que se está haciendo. Si llamamos al método all, vamos a ver que aquí está toda la información que nos llegó desde el formulario. También podemos acceder a ella individualmente. Si hacemos, por ejemplo, title, request title, tenemos el título que habíamos escrito en el formulario. Y si decimos body, tenemos el contenido que escribimos en el body y así sucesivamente. Esa es la idea de este método, este objeto request. Así que lo que podemos hacer ahora para crear la nota, vamos a ver en realidad dos métodos. El primero es este. Podemos decir node igual a new node. Con esto habremos creado una instancia de nuestro modelo node. Y lo siguiente es ir asignando los valores a los campos o a las propiedades del modelo. Node, por ejemplo, title igual a request title. Luego podemos decir node body igual a request body. Y finalmente node important
igual a request import. Finalmente vamos a llamar al método save del modelo para que guarde o persista estos datos en la base de datos. Vamos a probarlo. Vamos acá, refrescamos, reenviamos y tenemos otro problema. Y si nos fijamos, es un problema o una excepción de tipo SQL. Y lo que nos dice básicamente es que la columna important no puede ser nula. Si es que vamos acá y hacemos nuevamente un dump and die de esta parte de aquí, podremos darnos cuenta del problema. Recuerden que no marcamos la casilla de nota importante y HTML, si es que no se le asigna un valor a ningún campo, simplemente no envía esa información en la petición. Así que cuando invocamos a request important, el valor es nulo. Y por supuesto, el campo que nosotros creamos acá como booleano en la migración no puede obtener valores nulos. Así que la solución, una, es hacer que el campo sea nullable o que pueda guardar el valor null. Y otra es darle un valor por defecto cuando no indiquemos ningún valor. Por ejemplo, podríamos decirle que el valor por defecto cuando no indiquemos ningún valor sea 0 o false, cualquiera de los dos. Así que podemos ir nuevamente a nuestra consola y vamos a decir php artisan migrate refresh para refrescar, o si quieren también pueden utilizar el comando fresh que habíamos visto también en lecciones anteriores para hacer un borrado total de las tablas y luego una migración fresca, cualquiera de las dos. Bien, vamos a volver al navegador, vamos a quitar el dump and die de aquí, vamos a reenviar los datos y tenemos un nuevo problema. En realidad es el mismo problema, no pueden ser nulos los valores. Y a pesar de que dijimos que por defecto sería falso, aquí sí le estamos dando un valor nulo para que sea guardado en el campo. Así que lo que podríamos hacer es por ahora decir, ¿qué les parece esto? Es null, y si es que es nulo, bueno, vamos a retornar el valor 0. Y si no es nulo, el valor 1. No me gusta mucho esta solución, pero por ahora vamos a dejarlo así. Vamos a ver si funciona y ya. Nos dio una página en blanco porque no estamos haciendo nada después de guardar la nota, pero vamos a revisar la tabla Notes y aquí está nuestra primera nota creada. Así que este es el primer método que vamos a ver o que hemos visto para crear o guardar filas en las tablas. Vamos a ver el segundo método. El segundo método es mucho más corto, pero requiere que comprendamos un par de conceptos más. Recuerden que si yo hago request all, teníamos un array con todos los campos que venían desde el formulario, ¿verdad? Así que teniendo en cuenta esto, podemos utilizar directamente el modelo Node y llamar al método create, al método estático create. Este método estático create lo que recibe como parámetro es un array con todos los campos y sus valores para la tabla en la que estemos guardando. Así que por ejemplo nosotros podríamos hacer algo aquí como título o title, cualquier valor, body cualquier valor, important, vamos a ponerle 1. Y si regresamos acá, recargamos, reenviamos y tenemos un primer problema. Y nos dice un problema de asignación masiva. ¿Qué es esta asignación masiva? Bueno, básicamente la protección contra asignación masiva es una protección contra parámetros no deseados o parámetros peligrosos que pudiesen venir en la petición. Vamos a explicarla de mejor manera más adelante, pero por el momento debemos entender que para pasar por este filtro de asignación masiva lo que debemos hacer es ir al modelo, en este caso Node, y definir una propiedad protegida o protected llamada fillable. Esta variable lo que contendrá es un array con todos los campos que queremos que sean llenables o que estén en una lista blanca para ser llenados masivamente. Y cuando decimos masivamente es que puedan ser llenados de esta manera, en un array que contenga los nombres de los campos y su respectivo valor. Es una asignación masiva. Así que nosotros necesitamos llenar masivamente el título, el body y el campo important. Vamos a ver qué pasa ahora. Refrescamos, reenviamos. Y si revisamos la tabla, aquí está toda la información que pasamos en el array. Así que, como podrán imaginarse, lo que podemos hacer ahora es request all, que nos devuelve el array con lo que trajimos desde el formulario. Vamos acá, refrescamos para reenviar los datos del formulario y tenemos un nuevo problema. Y es que otra vez tenemos este problema SQL en el campo important. Así que parece que cometimos algún error. Y sí, en efecto, aquí faltó una T para default, por eso que no funcionaba correctamente. Y posiblemente es por eso que no funcionaba en la parte de acá también. Así que vamos a ver. Vamos a hacer nuevamente php artisan fresh. Vamos acá, reenviamos y ahora sí, creó correctamente el registro. Vamos a revisarlo acá y aquí está, el registro creado. Como se fijan, este método es mucho más corto.
pero requiere definir nuestros campos fillable para protegernos contra asignación masiva, para pasar el filtro contra asignación masiva. Por cierto, otro método o otro enfoque para este tema de asignación masiva es definir una propiedad protected, pero esta vez llamada guarded, y en vez de contener los campos que son llenables, esta propiedad lo que va a tener son los campos que no son llenables o que están protegidos de asignación masiva. Entonces digamos que queremos que todos los campos sean asignables masivamente menos el ID. Hacemos esto, vamos acá, reenviamos y nuevamente funciona con este nuevo enfoque. En vez de los llenables, solo los que no son llenables. Así que cualquiera de los dos, dependiendo de la situación o cuál les sea más apropiado, pueden utilizarlo. Así que de estos dos enfoques de creación vamos a quedarnos, yo personalmente me voy a quedar con este de acá porque es mucho más corto. Bien, ahora vamos a entender un poco mejor acerca de este tema de la protección contra asignación masiva. Vamos a retornar al formulario y vamos a imaginar, solo vamos a imaginar que esta tabla en la que estamos guardando datos es una tabla que tiene información sensible de algún tipo y que tenemos un campo que no queremos que sea manipulado de ninguna manera por los usuarios, sino que solo nuestro sistema lo maneje. Vamos a imaginar que es un campo en el que digamos que se indica si una cuenta está pagada o no, y digamos que se llama paid, nuestro campo. Así que cuando nosotros llenamos el formulario o un usuario llena el formulario, fácilmente podría hacer lo siguiente. Podría abrir el inspector de elementos, duplicar uno de los nodos, cambiar el nombre, digamos que nuestro campo privado se llamara paid, ¿verdad? Y digamos que este campo almacenara un valor de 1 si es que una cuenta está pagada o de 0 si es que una cuenta no está pagada. Y esto dependería de procesos internos del sistema. Es solo para dar un ejemplo, puede haber muchos otros ejemplos mejores. Pero si es que duplicamos el nodo con el nombre del campo paid y le mando 1, y doy crear, y antes de esto vamos a hacer un dump and die aquí nuevamente con el request all. Vamos acá, enviamos esto y como vemos, a pesar de que originalmente nosotros no incluimos este campo en el formulario, aquí está dentro de la petición. Y si Laravel no nos protegiera contra la asignación masiva, este campo, que presumiblemente sería un campo sensible, se guardaría en la base de datos y podríamos tener muchos problemas con eso, como se imaginarán. Asimismo se pueden imaginar muchos casos en los que esto llegaría a ser un verdadero problema. Así que eso es para entender mejor el tema de la asignación masiva. Muy bien, vamos a recargar esto, tenemos todo como al principio. Y lo único que nos resta es cuando nosotros creamos una nota, pues nos quedamos en una página en blanco, ¿verdad? Así que lo que quisiéramos quizás es que cuando creáramos la nota, cuando se terminara de crear, retornará a la página en donde se listan todas las notas. Así que vamos al controlador, simplemente tenemos que retornar algo. En este caso vamos a retornar un redirect para hacer una redirección con este helper redirect. Y vamos a decirle que vamos a ir hacia notes después de crear la nota. Así que vamos a reenviar el formulario nuevamente. Vamos a poner nota 3, crear, y como vemos, después de crear la nota, retornamos a la página del listado de notas. A veces también queremos retornar no a una ruta distinta, sino a la inmediatamente anterior. Es decir, quizás queramos presionar el botón crear y luego retornar a la misma vista donde está el formulario, a esta misma vista. En esos casos lo que podemos hacer es retornar este helper llamado back, que lo que hace es redireccionarnos a la ruta anterior. Así que si yo creo aquí alguna otra nota, crear, y después de crear, retorna nuevamente a la ruta anterior, en este caso la del formulario. Pero nosotros queremos retornar a la ruta que tiene el listado de notas. Muy bien, esto ha sido una rápida introducción a lo que es creación de registros en las tablas de nuestra base de datos. Como dije al principio del video, voy a dejar el código en GitHub, y en la descripción del video estará la dirección del repositorio para que puedan descargarlo.